Un saludo muy especial a los televidentes, radioyentes e internautas en este día miércoles 5 de agosto, cuando por la gracia de Dios tenemos aquí el privilegio de compartir otro estudio para todos ustedes de la lección de escuela sabática. Queremos pedirle a la jovencita Nisi Herrero que nos comparte el versículo de memoria para este día, ya que ella es la que en esta semana está compartiéndonos los versículos. Adelante, Nisi. El versículo para hoy, miércoles 5 de agosto, se encuentra en Génesis 49, 22. Dice así: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Repito, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Bendiciones. Después de haber escuchado ese poderoso versículo, quiero también agradecerles el que ustedes sigan apoyando este ministerio con sus diezmos, con sus ofrendas y donaciones especiales que permiten predicar 24/7 por 10 canales de televisión y una radio que están rentados para ese propósito, pero al mismo tiempo ayudan con las ofrendas a que el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles, nuestro sanatorio en Shepherd, siga haciendo la obra como la ha venido haciendo todos estos años, atendiendo a los enfermos gratuitamente cuando por 15 días llegan para ser atendidos con los remedios naturales de Dios. Gracias a todos mis hermanos, porque hasta aquí han hecho posible que este centro de estilo de vida pueda seguir restaurando a las personas física, mental y espiritualmente. Les agradecemos que por sus ofrendas ustedes hagan posible que podamos no cobrar esas cantidades de dinero tan altas que se cobran en otros sanatorios. Aquí apenas una ofrenda de registración es la que se les pide a las personas para que puedan asegurar su cupo. Y ahora quiero también invitarles para que no se pierdan el servicio de oración y testimonios esta noche en nuestra iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles de la ciudad de Irving. A las 7:15 sale en vivo este servicio por los canales de YouTube. Conéctese con nosotros, y a los hermanos de la iglesia Advenimiento de Irving les invitamos para que vengan y adoren a Dios esta noche en este servicio, repito, de oración y testimonios. La iglesia está ubicada en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. El próximo sábado, tu servidor estará predicando en la iglesia Advenimiento de Houston. Si Dios me lo permite, estaré compartiendo con mis hermanos un mensaje de preparación para la venida del Señor. Así que invitamos a los que miran el canal 21.4 en Houston para que vengan y adoren a Dios con nosotros este próximo sábado desde las 9 de la mañana en adelante. Su servidor estará predicando a eso de las 11 y será un gusto para mí saludar a aquellos televidentes que estén visitándonos, que miran el canal 21.4. Ha llegado el momento de que el hermano que me ha estado acompañando estos días en los estudios, como es mi hermano Luis Orlando, le salude porque está listo nuevamente. Hermano Luis, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Bueno, agradezco a Dios por el privilegio que me da de poder, acompañarle en estos estudios maravillosos de la palabra de Dios, como es la escuela sabática, donde aprendemos cada día de estas hermosas lecciones que nuestro Señor Jesús tiene para cada uno de nosotros. Quiero enviarles un saludo a mis hermanos y hermanas que nos sintonizan en los diferentes medios, también en los diferentes lugares, porque esta señal a donde quiera que llegue, queremos enviar un saludo a cada uno de ustedes. Que Dios pueda bendecirles grandemente y que la paz de Dios les acompañe donde quiera que ustedes se encuentren y que juntos podamos seguirnos preparando para ese glorioso día que muy pronto será. Nuestro Señor Jesús muy pronto vendrá, mis queridos hermanos. Las profecías que estamos viendo cumplirse a nuestro alrededor nos anuncian que Cristo está a las puertas. Pero Él está esperando que nosotros nos preparemos y preparemos a otros para poder esperarlo cuando venga en gloria y majestad y podamos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Pues un saludo para todos. Vamos a dar inicio al estudio de este día
voy a invitarles que los que podamos hacerlo vayamos de rodillas para comenzar con unas palabras de oración. Oremos, amados hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, lo alabamos, Señor, porque usted es bueno, porque una vez más nos ha permitido en su misericordia que podamos vivir en este nuevo día. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que usted derrama sobre cada uno de nosotros. Queremos pedirle, Padre Celestial, que en este día que vamos nuevamente a estudiar su palabra, queremos pedirle, Señor, que usted sea nuestro invitado de honor, que su Espíritu Santo sea el que pueda usar nuestros labios y que lo que digamos, que lo que, querido Padre, comentemos en este día, que no sean palabras de nosotros, sino que sean palabras que usted ponga en nuestros corazones y en nuestras mentes. Usa nuestros labios, denos el discernimiento, denos sabiduría, Señor, y que todo sea para la honra y gloria de su nombre. Perdona nuestros pecados y quédese con nosotros en este estudio de este día. Se lo pedimos todo en el dulce nombre de nuestro buen Jesús, su Hijo amado. Amén y amén. Amén. Muy bien, el estudio que vamos a tener en este día nos habla caminando con Cristo. Bueno, y vamos a ver aquí qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que podamos caminar con nuestro Señor Jesús. Él quiere que nosotros cada día caminemos con Él. Y la primera pregunta, pastor, nos dice allí, ¿cómo se espera, dice, que se conduzca el creyente? Según nos dice Colosenses capítulo 2 y el versículo 6, ¿qué nos dice con respecto a esa pregunta? Dice así la Escritura, Colosenses 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Este versículo, mis hermanos, nos enseña que la forma en que comenzamos la vida cristiana es la misma forma en que debemos continuarla. A veces nosotros se nos olvida que así es como finalmente vamos a llegar al cielo. Nosotros entendemos que fuimos salvos por gracia y es mediante la fe. Pero no sé por qué razón, después que hemos entendido eso, empezamos a vivir la vida cristiana apoyándonos únicamente en nuestros propios esfuerzos. Y Pablo nos está diciendo aquí que eso no debe ser así. Noten lo que dice él. Habéis recibido, dice, al Señor Jesucristo. De la manera, dice, que habéis recibido al Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo fue que lo recibimos? ¿Lo recibimos por nuestras buenas obras? ¿Lo recibimos por nuestros méritos? No, hermanos. Lo recibimos por la fe. Nosotros reconocimos nuestra necesidad de aceptar a Cristo como nuestro Salvador y confiamos en su gracia. Pues Pablo dice ahora, de esa misma forma, de esa misma manera, es que debemos andar en Él todos los días, continuamente dependiendo de Cristo. Luego el apóstol Pablo utiliza la palabra andar en este versículo. Y en la Biblia andar significa la conducta diaria que nosotros debemos tener. No habla aquí de una experiencia ocasional o de momentos cuando vamos a la iglesia, sino, hermanos, de una manera continua, una manera de vivir cada día. La vida cristiana, mis hermanos, no consiste en tener encuentros esporádicos con Cristo, sino en caminar constantemente con Él. Este versículo nos recuerda, mis hermanos, que la conversión no es el final del camino, es solo el comienzo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, ese día nosotros nacimos espiritualmente. Pero así como un niño necesita crecer,
Así también el cristiano debe desarrollarse en su comunión con Dios. Y ese crecimiento ocurre mediante la oración, el estudio de la palabra, la obediencia a los mandamientos de Dios y la dependencia diaria del Espíritu Santo. Además, si ustedes se fijan, Pablo no dice simplemente andad para Cristo, dice andad en Él. Y esa pequeña expresión lo que enseña es que debe haber una unión permanente con Cristo. Así como una rama recibe la vida de la vid, el cristiano también recibe fuerza, sabiduría y perseverancia, permaneciendo unido con Cristo. La enseñanza que nos deja este versículo, hermano, es bien clara. La victoria cristiana no depende de grandes esfuerzos aislados, sino de mantener una comunión constante con Jesús. De manera que cada mañana debemos comenzar el día diciendo: Señor, así como ayer me sostuve por tu gracia, hoy también quiero caminar contigo por tu gracia. Y cuando vivimos de esa manera, mis hermanos, nuestra vida deja de depender de nuestra fuerza y comienza a reflejar el poder de Cristo obrando continuamente en nosotros. Pero hermano Luis Orlando, ¿cómo el don de profecía se une a esto que estamos estudiando? Veamos qué nos dice. Bueno, el título del día de hoy se titula Caminando con Cristo. Y veamos, aquí tenemos dos párrafos del libro El Camino a Cristo. Y veamos qué nos dice aquí con respecto a este título o a este tema que estamos estudiando, Caminando con Cristo. Dice en el libro El Camino a Cristo, en la página 52. Ahora bien, ya que te has consagrado al Señor Jesús, no vuelvas atrás. No te separes de Él. Mas repite todos los días. Miren lo que nos dice aquí el Señor. Mas repite, dice todos los días: soy de Cristo. Le pertenezco. Pídele que te dé su espíritu y que te guarde por su gracia. Así como consagrándote a Dios y creyendo en Él, llegaste a ser su hijo. Así también debe vivir en Él. Dice el apóstol: de la manera pues que recibisteis a Cristo, Jesús el Señor, así andad en Él, según nos decía el versículo del día de hoy en Colosenses 2:6. Así que, mis queridos hermanos, aquí nos dice que debemos, hermanos, cada día dice que debemos nosotros, nuestro primer trabajo es consagrarnos al Señor cada día, dice, y pedirle al Señor que nos ayude a no volvernos atrás. Mis queridos hermanos, nosotros debemos de mirar siempre para adelante, siempre mirando a Jesús. Y me viene a mi mente cuando el apóstol Pedro caminó sobre las aguas, mientras él su mirada la tenía fija en el Señor Jesús. Él pudo caminar sobre las aguas. Pero ¿qué sucedió cuando él vio los vientos fuertes y la turbulencia en el mar? Mis queridos hermanos, dice que le faltó la fe. Y al faltarle la fe a él, se hundió. Así que, mis queridos hermanos, aquí nos dice que nosotros debemos cada día de nosotros estar mirando a Jesús y decir en nuestra vida todos los días: soy de Cristo, le pertenezco. Hermoso, hermano, eso es lo que siempre debemos de nosotros, repetir eso en nosotros. Y debemos de pedirle, dice también, que nos dé su Espíritu Santo. Él dice que si nosotros que somos malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice, ¿cuánto más dará nuestro Dios al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así que, mis queridos hermanos, debemos de pedir cada día eso, pedirle al Señor que nos ayude a estar mirando siempre a Jesús. Él dijo: ejemplos he dado para que como yo he hecho, ustedes hagan lo mismo. Y sigue diciendo el párrafo aquí en El Camino a Cristo. Dice: algunos parecen creer que deben estar, dice, a prueba y que deben demostrar al Señor
que se han reformado antes de poder contar, dice, con su bendición. Sin embargo, ahora mismo pueden pedirla a Dios. Deben tener, dice, su gracia, el Espíritu de Cristo, para que les ayude en sus flaquezas. De otra manera, no podían resistir al mal. Vean aquí lo que nos dice, mis queridos hermanos, dónde está el secreto para poder ser vencedores. Dice que debemos depender siempre de nuestro Dios, depender de Jesús y de su Espíritu Santo para tener el éxito. El Señor Jesús se complace, dice, en que vayamos a Él como somos, pecaminosos, sin fuerza, necesitados. Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez y maldad, y caer, dice, arrepentidos a sus pies. Es su gloria estrecharnos en los brazos de su amor, vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza. Así que, mis queridos hermanos, aquí el Señor dice que debemos de venir tal como somos. Mis queridos hermanos, el Señor conoce cada una de nuestras vidas. Nos conoce nuestras flaquezas también. Y Él quiere que nosotros vengamos a Él. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que el Señor aquí nos dice de que pues debemos venir a Él como somos, hermanos. Y debemos de caer cada día a sus pies, como lo hacía María Magdalena. Mis queridos hermanos, María Magdalena ella sabía y ella había encontrado el éxito en su vida, que era cuando estaba a los pies de Jesús. Mis queridos hermanos, y así también igual nosotros, debemos de caer cada día a los pies de Jesús. Y allí el Señor Jesús nos dará, mis queridos hermanos, el éxito, porque Él peleará por nosotros la batalla. Él nos ayudará a salir victoriosos, y dice que no es por nuestras propias fuerzas, hermanos. Nosotros no tenemos nada bueno en nosotros, únicamente es por su gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesús y de su Espíritu Santo, como nosotros podemos salir victoriosos y vencedores en contra del pecado. Así que, mis queridos hermanos, aferrémonos a esa promesa y caminemos juntos con nuestro Señor Jesús para poder así lograr la victoria. ¿Pero qué nos sigue diciendo? La siguiente pregunta, pastor, la siguiente pregunta dice, ¿qué provisión hay para los errores cometidos en el proceso, dice, de aprendizaje? ¿Qué nos dice allí el apóstol San Juan en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2? ¿Qué podemos encontrar allí en ese párrafo? La Escritura dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Aquí nosotros vemos, hermanos y hermanas, lo que sucede cuando un cristiano falla. Si busca a Dios como su abogado, si busca a Jesucristo, el Señor, mire lo que hace por él. Lo recibe. Noten ustedes cómo el versículo está bien equilibrado. Juan no dice que el pecado ya no importa. Al contrario, él afirma que escribe esto para que no pequemos. Es decir, hermanos, el propósito de Dios es que el cristiano viva una vida de victoria sobre el pecado. La gracia nunca ha sido ni es una licencia para pecar. Pero Juan también conoce la realidad de nuestra lucha. Y por eso dice, si alguno hubiere pecado. No dice cuando queráis pecar, sino si alguno hubiere pecado. Es decir,
reconoce que mientras estemos en esta tierra, puede haber alguna caída en el proceso del crecimiento espiritual. Pero lo importante es que esas caídas no nos alejen de Cristo, sino que nos lleven nuevamente a Él. Y luego aparece una de las expresiones más consoladoras del Nuevo Testamento. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Sabe que esta palabra abogado describe a alguien que habla en favor de otra persona? Y lo que está diciendo Juan aquí es que Jesús, como nuestro intercesor en el santuario celestial, está haciendo justamente ese papel de abogado. Cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos el pecado, Cristo no presenta excusas por el mismo, es decir, por el pecado, sino que presenta los méritos de su propia sangre derramada en la cruz. Por eso dice Juan aquí que Él es nuestra propiciación. Oh, mis hermanos, Cristo dice la propiciación por nuestros pecados. Es decir, Jesús no solo intercede por nosotros, sino que ya pagó el precio de nuestra culpa. Su ministerio como abogado tiene valor porque antes ha sido el Cordero que murió por nuestros pecados. Esta verdad, hermanos y hermanas, nos enseña algo muy importante sobre la vida cristiana. Y es que el crecimiento espiritual es un camino de aprendizaje. Un niño que aprende a caminar puede tropezar, pero un padre amoroso no lo abandona porque tropezó. Al contrario, lo levanta y lo anima a seguir adelante. Pues de la misma manera, nuestro Padre Celestial no rechaza a un cristiano arrepentido que vuelve a Cristo buscando perdón y fortaleza. Por eso, mis hermanos, la provisión de Dios para nuestras caídas no es el desánimo ni la desesperación, sino un Salvador vivo que continúa intercediendo por nosotros. La presencia de un abogado en el cielo no debe hacernos confiar en el pecado, sino darnos confianza para levantarnos cuando caemos y continuar caminando con Cristo hasta alcanzar la victoria. Es posible que alguien diga: pastor, usted con esa explicación está abriendo la puerta para que sigamos pecando. No, estoy explicando lo que dice Juan. Porque existe el riesgo. Bueno, si la Biblia dice en otro texto que no hay justo que no peque. Así que no es que minimicemos el pecado, y está escrito para esto, para que digamos que el pecado no importa, sino para que sepamos que ahorita que hay gracia, que ahorita que hay un ministerio intercesor de Cristo, tenemos a quien acudir. Por eso el apóstol Pablo dice: acérquense a Él confiadamente, acérquense al trono de la gracia, allí van a hallar oportuno socorro. Hermano Luis, ¿qué más sigue diciendo el don de profecía? Veamos aquí en el mismo libro, en este maravilloso libro El Camino a Cristo, en la página 52 y 53. Veamos lo que nos dice. Dice: alejad la sospecha de que las promesas de Dios no son para vosotros, son para todo pecador arrepentido. Vean, mis queridos hermanos, ¿para quién dice que son estas maravillosas promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra? Dice que son para todo pecador arrepentido. Y dice que ni siquiera nosotros debemos de sospechar, ¿verdad? Ni de tener, dice, sospechas con respecto a esas promesas. En otras palabras, dudar, hermanos. No debemos de dudar en nada, mis queridos hermanos, pero dice aquí que son para todo aquel pecador que se ha arrepentido. Cristo ha provisto fuerza y gracia para que los ángeles ministradores las comuniquen a toda alma creyente. Ahí está, mis queridos hermanos. Dice que Cristo ha provisto, dice, ¿qué cosa? Fuerza y gracia para que sus ángeles ministradores las comuniquen a toda alma creyente. Nadie es tan pecador. Y miren, esto me hizo meditar a mí, hermanos. Nadie. Cuando dice nadie, es nadie.
Nadie es tan pecador que no pueda hallar fuerza, pureza y justicia en Jesús. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Aquí dice, por eso viene a mi mente aquí el texto más conocido por la mayoría de cristianos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que vemos aquí que el Señor dice que cubre a todo el mundo. Él murió por todos, mis queridos hermanos. Y dice que nadie dice es tan pecador que no pueda hallar esa fuerza y pureza y justicia que es en Cristo Jesús, el cual murió por todos. Él está aguardando, dice, para quitarles sus vestiduras manchadas y contaminadas por el pecado y ponerles, dice, los mantos blancos de justicia. Les ordena vivir y no morir. Así que, mis queridos hermanos, hermoso, aquí vemos que dice que el Señor es el que nos cubre con esa vestimenta blanca, con su justicia. Dice que Él, pues, quita esa vestimenta vil que nosotros tenemos contaminada, hermanos, por las manchas del pecado. Y vemos que todas, pues, esas impurezas, esas manchas y arrugas, que mis queridos hermanos, que vienen a contaminar esa vestimenta, hermanos, que es nuestro carácter. Pero dice, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Él dice que Él, en vez de esas vestimentas viles, Él nos cubre con su manto de justicia, con ese ropaje blanco, hermanos, ese ropaje de luz. Y dice que, entonces, dice que los ordena vivir. Miren qué hermoso aquí, cómo termina aquí este párrafo. Nos ordena, dice, vivir y no morir. Mis queridos hermanos, el Señor dice, ¿por qué moriréis? Hermanos, el Señor no quiere que nadie perezca, como dice el apóstol Pedro. Dice que Él es paciente, fiel y justo, y por eso el Señor nos está dando tiempo de gracia, hermanos. Ha extendido el tiempo de gracia, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero bueno, quede en cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a caminar con Jesús? ¿Vamos a pedirle que nos vista con ese manto de justicia, mis queridos hermanos? Está accesible, dice, para todos. Dice que no hay nadie que no pueda ser vestido con ese manto de justicia. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, caer a los pies de Jesús y reconocer que somos pecadores y somos débiles, pero que el Señor, por su gracia, mis queridos hermanos, nos puede dar esa fortaleza, nos puede dar esas fuerzas que nosotros necesitamos para salir vencedores cada día en las luchas y en las pruebas que el enemigo nos ponga cada día. Pero ¿qué nos sigue diciendo la última pregunta, pastor? Dice, explica cómo somos fortalecidos en este camino, según nos dice allí en el libro de Primera de Juan y también en Gálatas. ¿Qué nos dice? Que cómo podemos nosotros ser fortalecidos en este camino. Bueno, mis hermanos, después de enseñarnos que Cristo es nuestro abogado cuando caemos, la lección responde a esta pregunta que mi hermano está haciendo de una manera contundente. Pues nos dice que es caminando diariamente con Cristo y bajo la dirección del Espíritu Santo como somos fortalecidos en este camino. Por eso el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 7 de la primera carta, dice lo siguiente, 1 Juan 1:7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Noten, hermanos, que Juan habla de andar en la luz. Él no está hablando de una experiencia perfecta, sino una vida que avanza sinceramente en obediencia a Dios. Caminar implica movimiento, crecimiento y progreso. Es decir, el cristiano no permanece estancado. Cada día procura acercarse más al Señor. Y mientras vivimos esa comunión con Cristo, su sangre continúa limpiándonos y sosteniéndonos. Luego Pablo
se une para dar respuesta a la pregunta, al decirnos 5:16. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Noten ustedes, aquí está el secreto de la victoria. Andar en el Espíritu. Pablo no dice, venzan primero la carne y luego van a recibir el Espíritu. Dice al revés. Permitan que el Espíritu Santo dirija su vida. Él les va a producir esa fuerza necesaria para resistir las inclinaciones pecaminosas. Y en los versículos 17 y 25, Pablo explica que existe un conflicto constante entre la carne y el espíritu. De manera que mientras vivamos en este mundo, siempre va a haber una batalla interior. Esto significa que las luchas no son necesariamente una señal de que Dios nos ha abandonado. Muchas veces son la evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros y no permite que el pecado reine tranquilamente en el corazón. Vea lo que dice Pablo en el versículo 17 y luego el 25. Porque el deseo de la carne, dice, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y el 25 dice, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Es decir, hermanos, el mismo espíritu que nos ha dado vida espiritual es el que debe dirigir nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras acciones cada día. La gran enseñanza de estos tres versículos, 1 Juan 1:7, Gálatas 5:16, 17 y 25, es que la fortaleza del cristiano no proviene de una voluntad más fuerte, sino de una comunión más profunda con Cristo. Y cuanto más caminamos en la luz y más permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, más experimentamos su poder para vencer el pecado y reflejar el carácter de Jesús. Esa, mis hermanos, es la verdadera vida cristiana, una dependencia diaria y constante del poder de Dios. Hermano Luis Orlando, ¿cómo cierra ahora el don de profecía este estudio? Bueno, ahora en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, en la página 119, veamos qué nos dice con respecto a ser fortalecidos en este camino junto con nuestro Señor Jesús. Dice que andan en las sendas de la sabiduría, se regocijan en gran manera, aún en la tribulación. Vean, mis queridos hermanos, que dice que cuando nosotros, pues, andamos junto con nuestro Señor Jesús y le pedimos la sabiduría que viene del cielo, mis queridos hermanos, dice que nos regocijamos, aún dice que aún en las tribulaciones. Vean que aquí el Señor no nos dice que no vamos a pasar por pruebas y dificultades. El Señor lo que nos dice es que aún en esos tiempos difíciles, en esos tiempos de pruebas, aún dice que nosotros vamos a regocijarnos, mis queridos hermanos. Por eso el apóstol Pablo decía que para él el vivir era Cristo, y el vivir en Cristo, el morir en Cristo, decía, es ganancia. Mis queridos hermanos, si nosotros vivimos en Cristo, nosotros vamos a regocijarnos aún en las pruebas. Y sigue diciendo, porque aquel a quien ama su alma, dice, marcha invisible a su lado. Miren qué hermoso, hermanos. Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y aquí vemos que dice que Él va a nuestro lado. Y por eso, mis queridos hermanos, cuando nosotros estemos pasando por dificultades, no dudemos que nuestro Señor Jesús va a nuestro lado. Él va a nuestro lado con nosotros, hermanos. Por eso nosotros debemos de sentirnos fortalecidos y regocijarnos aún en las dificultades. A cada paso, dice, hacia arriba, disciernen con más claridad el toque de su mano. Vividos fulgores de la gloria, dice, del invisible, alumbran su senda, y sus signos de loor entonados
en una nota aún más alta, se elevan para unirse con los cánticos de los ángeles delante del trono. Así que, mis queridos hermanos, bueno, aquí el Señor nos dice que ¿qué tenemos que hacer, mis queridos hermanos, cuando estemos pasando por esas tribulaciones y esas pruebas? Que a veces nosotros sentimos que estamos solos, pero no debemos de sentir eso. Dice que el Señor va a nuestro lado, mis queridos hermanos. Él no nos deja ni un solo instante. Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. ¿Y qué debemos de hacer nosotros cuando estamos pasando por esos momentos difíciles? Dice que debemos de cantar himnos. Mis queridos hermanos, debemos de cantar esos cantos que pues nos animan, mis queridos hermanos, a seguir adelante, que nos animan a poder pues sentir, mis queridos hermanos, ese alivio cuando estamos pasando por dificultades y pruebas. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude para que pues cada día nosotros podamos vivir siempre caminando junto con Jesús y que podamos sentir gozo a pesar, como decía aquí en este párrafo, a pesar de las dificultades y las pruebas, que podamos regocijarnos y que podamos pues caminar junto con nuestro Señor Jesús cada día y así, mis queridos hermanos, cada día poder vivir un día a la vez, como dice el canto, un día a la vez, caminando con nuestro Señor Jesús y fortaleciéndonos cada día. Mis queridos hermanos, también recuerden que nosotros tenemos que cada día nosotros, así como nuestro Señor Jesús lo hacía, Él siempre estaba dependiendo de su Padre Celestial por medio de la oración. Y nosotros también debemos de hacer lo mismo, hermanos. Debemos de caer siempre, cuando estamos en dificultades, caer de rodillas y pedirle al Señor que nos dé fortaleza. Y Él lo hará, porque su promesa es que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo y no nos dejará solos. Que Dios pueda bendecirnos, mis queridos hermanos, y que podamos pues caminar con Jesús y pedirle que nos dé esa fortaleza que tanto la necesitamos cada día. Que Dios pueda bendecirnos, mis queridos hermanos. Es mi mejor deseo. Así es, hermanos. Si hoy estamos luchando por vencer alguna debilidad, no nos rindamos ni pensemos que Dios ha dejado de amarnos. Más bien permanezcamos caminando con Cristo, como dice la lección de hoy. Porque el que completó la obra, hermanos, está escrito que también la va a terminar. Es decir, nos va a sostener hasta el final. Oremos entonces para que podamos seguir caminando con Cristo y en el Espíritu. Oremos. Gracias, Señor, por darnos esperanza, por hacernos saber que en ti podemos ser más que vencedores, por mostrar, Señor, que en tus méritos, en tu sangre preciosa, podemos ser perdonados de todo pecado. Señor, te pedimos que nos ayudes a perseverar, a mantenernos caminando a tu lado, a no dejar en ningún momento tu senda. Oh Dios, te pedimos que perseveremos en nuestro caminar con Cristo, para así disfrutar de la bendición de ser transformados cada día, de ser cada día semejantes a ti en la medida en que te contemplemos. Gracias por esta palabra. Te rogamos que no nos apartemos de tu camino. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director.